El día de hoy yo quiero hablar acerca de las aflicciones del cristiano. El hermano leyó un precioso texto de la palabra del Señor, ¿cierto? Ahí que Pablo habla a los corintios acerca del gran Dios de toda consolación, ¿cierto? El Dios que nos consuela aún en nuestras aflicciones. Yo creo que todos nosotros aquí, los que estamos presentes en esta mañana, hemos sufrido en alguna oportunidad de nuestra vida, o quizás estamos sufriendo tribulaciones, aflicciones, pasando por momentos difíciles de la vida, producto de situaciones que se producen, ¿cierto?, en nuestro caminar, ya sea como cristianos, quizás estamos pasando persecuciones, ¿cierto?, producto de predicar la palabra, a pesar de que estamos en un país donde hay libertad, ¿cierto?, de culto, podemos ejercer con libertad nuestra fe, creer. A pesar de eso, cuando estamos predicando la palabra del Señor, estamos testificando de Cristo, igualmente nosotros sufrimos aflicciones y persecuciones. Cuando predicamos fielmente la palabra del Señor, eso va a producir rechazo, eso va a producir, ¿cierto?, persecución y oposición de aquellos que nosotros les testificamos de Jesús. Entonces voy a pedir que abra su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 27. Hechos capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el final del capítulo, que es el verso 44. Hechos capítulo 27, verso 9 hasta el final del capítulo 27. Antes vamos a orar una vez más al Señor. Bendito Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, quiero darte las gracias por estar aquí junto a mis hermanos de la Iglesia Bíblica Roca Grande. Padre, yo ruego que tú bendigas esta iglesia, Padre Celestial, bendigas al pastor Cristian. Gracias por él, por su vida, por la amistad que hemos formado. Padre Celestial, yo te ruego que tu gracia sea con nosotros en esta mañana y que podamos, Padre, disfrutar de tu palabra, ser edificados por ella, Señor, y que ella, Padre, pueda confortar y exhortar, Señor, nuestros corazones, desafiarnos a servirte, Señor, en medio de la adversidad, a servirte, Padre, aunque muchas veces hayan tribulaciones, aflicciones, Señor, o oposición por causa de la predicación del Evangelio. Padre, ayúdanos a tener un corazón lleno de gozo y lleno de gratitud a ti, Padre Celestial, cualquiera sea nuestra situación, a contentarnos, Padre, con cada cosa que tú nos das. Gracias porque, Señor, tú eres soberano. Gracias porque tú siempre estás en control de todo. Gracias, Padre, porque tú eres el que, como dice Isaías, el que crea la paz y crea la adversidad. Y, Padre, no podemos decir, Señor, que viene algo que de ti no sale, Señor. Todo viene de ti, Padre, y todo es con un propósito. Dice tu palabra que debemos gozarnos aún en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Gracias, Señor, porque a través del fuego de la prueba, Señor, tú purificas nuestra fe. Padre, bendice este tiempo juntos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, hermanos, en Hechos capítulo 27, verso 9 en adelante. Esto está hablando de la tempestad que Pablo sufrió en el mar, ¿cierto? El naufragio, ahí camino a Roma. Yo voy a explicar después un poco el contexto del pasaje, pero quiero que lo leamos. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, Pablo aquí creía que probablemente muchos de los que estaban ahí en la embarcación iban a morir. Verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento,
nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, mira lo que dice Lucas, el escritor, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Cómo Pablo cambia de parecer? Al principio pensaba que iban a perderse muchas vidas, pero ahora decía: ninguno se va a perder. Verso 23 está la respuesta: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hermanos míos, la vida cristiana a veces se nos pone cuesta arriba. No sé si quizás, como le decía antes, está padeciendo alguna aflicción en estos momentos, está padeciendo ciertas persecuciones, aflicciones, quizás enfermedades que lo tienen un poco desanimado, desalentado. Pero muchas veces parece que la vida cristiana se nos volviera un poco cuesta arriba. Nos encontramos en estas aflicciones, en estas tribulaciones que a veces nosotros no esperamos. El tema es que a veces estamos nosotros sirviendo mejor al Señor, ¿cierto? Con más deseo de congregarnos, de tener comunión con los hermanos, de santificar nuestra vida, de buscar más el rostro de Dios en oración. Pero muchas veces cuando estamos en esa búsqueda de Dios es cuando más quizás padecemos aflicciones, luchas, oposiciones. A veces algunos de nuestros familiares no son creyentes, ¿cierto? Entonces recibimos también oposición
y persecución por causa de la fe. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que en este mundo tendrán aflicción. En este mundo tendréis aflicción, les dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces debemos confiar nosotros en medio de las aflicciones porque el Señor ha vencido. A veces tenemos el mal concepto de porque estamos sirviendo a Dios, ¿cierto? En todo debe salirnos bien, nos debe ir en todo bien, ¿cierto? Eso es un concepto errado que muchas veces tenemos de servir a Dios, que si estamos sirviendo a Dios todo va a ser color de rosa. Pero no es así, porque si pensamos en la vida de Pablo, ¿cierto? Si ese hubiera sido el pensamiento de Pablo, si yo sirvo a Dios, ¿cierto? Todo me tiene que salir bien, él hubiera vivido frustrado, hermanos míos. Hubiera vivido angustiado, sin esperanza, quizás amargado por la vida que le tocó vivir después de su conversión. Quizás humanamente hablando podríamos decir que la vida antes de su conversión probablemente era mucho más cómoda que la vida de Pablo después de su conversión. Entonces vamos a analizar un poquito la vida de Pablo porque realmente es un ejemplo, hermanos míos, para nosotros. Pablo, antes de conocer a Cristo, dice la Escritura, él mismo dice en Timoteo que él fue un blasfemo, un perseguidor, dice un injuriador. Pero dice ahí también en el texto en 1 Timoteo, pero lo hice por ignorancia en incredulidad. Hasta que la gracia de Dios, ¿cierto?, lo alcanzó. Él antes de ser creyente, ¿cierto?, antes de tener ese encuentro con el Señor, él consentía en la muerte de los cristianos. Lo vemos ahí en la muerte de Esteban, en el capítulo 7 de Hechos. Maltrató a los cristianos cuando él cuenta su testimonio. Dice, yo los maltraté, los azoté, los encarcelé. Hasta que un día llegó a su encuentro el Salvador. Ahí en Hechos capítulo 9, Cristo viene a su encuentro y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí el Señor, ¿cierto?, transforma su vida fue cambiada. Este hombre en ese entonces dejó de perseguir a los cristianos y comenzó a predicar del Dios que los cristianos predicaban. Pero es interesante, hermanos, que cuando llegamos al capítulo 9 del libro de los Hechos y Dios le habla a Ananías, aquel hombre que iba a recibir a Pablo ahí en Damasco, el Señor le dice en el versículo 16 del capítulo 9 de Hechos, le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ha leído eso? Hablando de Pablo, dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira el llamado que tuvo desde el principio Pablo. Dice también ahí que él testificará delante de reyes y de príncipes, algo que se cumplió y lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos. Entonces, hermano, el llamado de Pablo desde un principio fue a padecer. Entonces, a veces nosotros pensamos que como cristianos debiera salirnos todo bien y no tenemos derecho a padecer. No tenemos derecho a sufrir aflicciones. Pero, hermanos, debemos ver nosotros como creyentes que el sufrir no siempre es algo malo para el cristiano. El pasar aflicciones no es algo malo para el creyente. Porque muchas veces es a través del fuego de la prueba donde Cristo es forjado en nosotros, donde Cristo es formado en nuestra vida. Santiago 1 nos dice que nosotros debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. La pregunta es ¿cómo? Parece paradójico, ¿cierto? Tener gozo en las pruebas, tener gozo en la aflicción. Pero ¿cuándo nosotros podemos tener gozo en la aflicción? Santiago lo dice, sabiendo, cuando nosotros entendemos el propósito, ahí tenemos gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, sabiendo que Dios en esa prueba está formando algo en nosotros. Ahí es cuando nos produce gozo. Sabiendo que quizás las cosas están escapando de nuestro control, pero Dios lo tiene bajo control. Y Dios tiene un propósito. Y tenga la paciencia, dice, su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, el sufrir no siempre es algo malo para el creyente. Lamentaciones dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Romanos 12, creo que no sé si es el capítulo correcto, 9 o 12, nos dice que debemos ser sufridos en la tribulación. ¿Qué quiere decir ahí sufrido en la tribulación? La palabra sufrir ahí quiere decir debemos resistir, perseverar en la tribulación. Entonces, hermanos, la vida del apóstol Pablo es una vida que nos da el ejemplo de que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Si usted cree que su vida cristiana va a estar exenta de dificultades, entonces no está entendiendo realmente la vida cristiana.
Pero también Pablo nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos poner a Dios en primer lugar cuando estamos padeciendo aflicción. De cómo servir a Dios aún, hermanos míos, en medio de los problemas, descansando en que Dios es soberano, en que Él tiene las cosas bajo control, en que Él tiene propósito en nuestra vida cuando nosotros estamos padeciendo aflicciones, ¿cierto? Quizás enfermedades, incluso persecuciones por causa del Evangelio. Entonces, para introducirnos ahora en este pasaje de Hechos capítulo 27, ¿cierto? El que leímos y podamos entender qué está pasando aquí, debemos saber que Pablo iba a Roma rumbo a César. Él iba a ser juzgado, ¿cierto? Allá en Roma. Pablo estuvo 2 veces encarcelado en Roma. Hechos abarca un periodo de 30 años, pero Hechos termina en el capítulo 28, en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, donde él estaba en una casa alquilada, ¿cierto? Y predicando el evangelio en ese lugar, encarcelado. Durante mucho tiempo estuvo ahí. Pero él podía predicar el evangelio y sabía también que iba a ser liberado. Los textos, las cartas de Pablo nos relatan, ¿cierto?, que Pablo sabía que pronto iba a ser liberado, las cartas que él escribió en la prisión. En su segundo encarcelamiento, ya Pablo sabía que también estaba pronta su muerte. De hecho, se dice que 2 Timoteo se escribió en el segundo encarcelamiento de Pablo, y él dice, yo sé que el tiempo de mi partida está cercano, ¿cierto? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero para poder entender este viaje de Pablo a Roma, nosotros debemos ir más atrás del libro de los Hechos, al capítulo 20 más o menos. Y Pablo, después de hacer 3 viajes misioneros, ¿cierto? Él hizo 3 viajes donde predicó el evangelio y levantó iglesias por diversos lugares. Él viaja a Mileto y desde ahí, desde ese lugar, desde esa ciudad, él llama a los pastores de la iglesia de Éfeso para darles un mensaje de despedida, ¿cierto? Y algunas exhortaciones y consejos a estos pastores. Y en Hechos capítulo 20, verso 20, yo voy a leer lo que dice ahí. Pablo dice, Hechos 20, 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, mira hermanos míos, por favor, lo que dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mira lo que dice ahora, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿De qué le daba testimonio el Espíritu Santo cuando él estaba por estas ciudades? De que le esperaban prisiones y tribulaciones. Si usted va a ir a un lugar, ¿cierto? Y sabe que ahí le esperan prisiones y tribulaciones, ¿usted iría a ese lugar? Quizás dudaríamos, ¿cierto? Mire lo que dice ahora Pablo, y esto es tremendo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es impresionante que Pablo dice que le esperan prisiones y tribulaciones, pero de esas cosas no hace caso, no estima preciosa su vida con tal de acabar su carrera, hermanos, con gozo. Y el ministerio que le dio el Señor, el predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Luego de esto, Pablo comienza su viaje a Jerusalén, ¿cierto? Él quería estar en la fiesta de Pentecostés allá, a pesar de que le esperaban estas tribulaciones. Pero aparte de eso, llega a Cesarea antes de llegar a Jerusalén, y ahí llega un profeta llamado Agabo. Usted puede leer después la historia completa. Y Agabo le dice que los judíos allá le atarán y le entregarán en manos de los gentiles. Una profecía, ¿cierto? Donde le dice que le atarán y le entregarán en manos de los gentiles. Nótese, podía esto infundir temor en la vida de Pablo. Y miren lo que dice Hechos 21:13. Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, los hermanos ahí, después de haber escuchado esa profecía, le dicen, Pablo, quédate, Pablo, no vayas. En ese lugar te esperan sufrimiento. Pero Pablo dice, ¿qué hacen? Quebrantándome el corazón. ¿Qué hacen llorando? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por la causa de Cristo. Qué impresionante, hermano.
lo que Pablo dice. Bueno, él va a Jerusalén. Pablo es apresado por los del pueblo ahí injustamente. Tuvo que hacer una defensa ante los que le acusaban. Hermano, dice la Biblia, luego fue azotado. Pablo fue azotado. Después se presenta ante el concilio, también tiene que hacer una defensa. Estaba el sumo sacerdote ahí también. Luego Pablo, dice la Escritura, estoy resumiendo toda la historia, es enviado a Félix, que era el gobernador, para defenderse ante él. Pablo tiene que defender, ahí cuenta su testimonio, su conversión, predica del Evangelio. Pero Félix no hace absolutamente nada, él quiere congraciarse con el pueblo. Lo sucedió, ¿cierto? Porcio Festo, un hombre llamado Porcio Festo, y Félix deja prisionero, ¿cierto? Y lo deja a Pablo en las manos de Festo. Pablo tiene que defenderse ante Festo, pero cuando hace su defensa, Pablo dice, yo apelo a César. Él apeló a César. O sea, él entendía que los propósitos de Dios, hermanos, eran que él pudiera estar en Roma. En eso también, mientras él está ahí prisionero todavía, se defiende ante Agripa, que llegó de visita ahí a ver a Festo, ¿cierto? Y Pablo se defiende ante Agripa y cuando le dice, después de contar su testimonio, de predicar un poco, le dice a Agripa, yo sé que crees, ¿recuerda? Y Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces ahí Pablo hace su defensa también y Festo, o Agripa le dice a Festo que si no hubiese apelado a César, entonces hubiera quedado en libertad. O sea, las acusaciones contra Pablo eran acusaciones falsas, ¿cierto? Acusaciones sin mayor base, y él podría perfectamente, y Pablo lo sabía, haber sido puesto en libertad, pero él, entendiendo los propósitos de Dios, apela a César. Él prefiere seguir como prisionero, porque sabía que Dios tenía propósitos en lo que estaba pasando. Hermanos, muchas veces nosotros pasamos por pruebas y comenzamos a quejarnos, pero no podemos entender muchas veces los propósitos que Dios tiene detrás de las pruebas. A veces nos desanimamos, nos desalentamos inmediatamente, pero no entendemos que hay propósitos donde Dios está trabajando, hermano, en nuestra vida. Pablo entendía eso, entendía que Dios estaba trabajando en él y que Dios tenía un propósito para que el Evangelio fuese predicado en otros lugares también. Imagínense, hubiera sido puesto en libertad, pero él prefirió en su defensa apelar a César. Viene el capítulo 26, verso 32, antes del capítulo 27, capítulo 26, verso 32. Y Agripa dijo a Festo, Hechos 26, 32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Y ahí llegamos al capítulo 27. ¿Qué pasó? Apeló a César, comienza el viaje entonces a Roma. Apeló a César, va a ir a César. Entonces comienza el viaje de Pablo y 275 personas más, ¿cierto? Y como si esto fuera poco, después de haber sido encarcelado injustamente, interrogado muchas veces, azotado, ahora naufragan en el mar. Por eso le decía, si Pablo hubiera pensado, como muchas veces nosotros pensamos, que la vida cristiana debe ser sin problemas, si estoy sirviendo a Dios, entonces todo me va a ir bien, ¿cierto? Él hubiera vivido frustrado. Pero hermano, la Escritura dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Y nosotros quizás decimos, ¿cómo Pablo pudo soportar tanto? Y estamos obviando muchas aflicciones que él sufrió, muchas otras, quizás vamos a mencionar algunas en el transcurso del estudio. Pero ¿cómo Pablo pudo soportar tanto? ¿Por qué tuvo que vivir tantas aflicciones? Si él era un siervo de Dios, un hombre que estaba sirviendo, predicando el Evangelio. Parece paradójico, ¿cierto?, ver a siervos de Dios que solo le ocurren desgracias. A veces incluso pensamos algún pecado debe tener, ¿cierto?, este hermano que lo único que le pasa son desgracias. Podríamos decir que Pablo tenía motivos, ¿cierto?, humanamente hablando, para andar débil, para andar desanimado, quizás amargado, sin gratitud. Pero hermanos, vemos todo lo contrario en él. Un hombre lleno de gozo, a pesar del sufrimiento. Un hombre que tenía la mirada puesta en el Señor. Y que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Hermanos, él estaba dispuesto a morir por el Señor, como decía en el capítulo 21 de Hechos, porque él ya había muerto a él mismo en su corazón. Él con Cristo estaba crucificado. Entonces, hermanos, el viaje que Pablo hace a Roma fue algo realmente tremendo. Imagínense esa tremenda tempestad en medio del mar, toda esa gente también ahí alborotada, con miedo, intimidada, producto de esta tormenta. También Pablo, imagino, y sus acompañantes, estaba Lucas ahí, algunos colaboradores de Pablo, con temor también de perder la vida. De hecho, Lucas, ahí lo leímos, relata, y él dice, habíamos perdido toda esperanza de conservar la vida. O sea, ser náufrago debe ser algo no muy grato, ¿cierto? Para nadie. Estar ahí en la incertidumbre si vas a morir o no, si te vas a salvar, si de repente va a llegar una gran embarcación y te va a salvar la vida, ¿cierto? Si vas a morir de inanición, ¿cierto? Ahogado. Pablo tuvo que vivirlo, y no solo una vez, en otra ocasión también. Vivió otras muchas dificultades, hermano, enfrentó muchas cosas durante su ministerio. Mire el capítulo 27, verso 10. Dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Miren lo que estaba pensando Pablo en ese momento. Verso 18. También en el capítulo 27. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, o sea, a echar las cosas del barco, de la nave, al mar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Aquí está ya hablando Lucas. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Podríamos preguntarnos, y Pablo podría haberse preguntado en ese entonces, ¿tomé una mala decisión en haber apelado a César? Podríamos preguntar nosotros, ¿Pablo tomó una mala decisión en haber apelado a César? Porque si él no hubiera apelado a César, queda en libertad y se ahorra toda esa tremenda aflicción, ¿cierto? Ese tremendo susto que pasó ahí en el naufragio. ¿Puso en riesgo su vida Pablo y la de sus amigos irresponsablemente al haber tomado esta decisión? Porque si lo hubiera hecho, como dije, Pablo estaría en libertad, hermano. Pero él apeló a César. ¿Fue una locura su decisión? No, hermanos míos. No. Él estaba alineado con la voluntad de Dios. Y lo increíble de esto es que todo esto que pasó, todo este naufragio, todo este viaje, todo este encarcelamiento de Pablo fue una respuesta a la oración de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos 1 que él tenía un deseo vivo, lloraba por ir a predicar a Roma. Recuerda Romanos 1, yo le voy a leer el texto, verso 9, dice, porque testigo me es Dios, Romanos 1:9, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo escribiendo a los romanos, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hasta aquí Pablo nunca había visitado Roma. Pero deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo anhelaba, hermanos, estar con los romanos. Pablo anhelaba estar con los hermanos ahí, poder visitarles, poder comunicarles algún don espiritual. Entonces todo lo que estaba aconteciendo aquí en este naufragio, en estas aflicciones, era el plan divino, el plan de Dios para su vida. Como decía delante, a veces Dios usa el fuego de la prueba para formar algo en nosotros o para cumplir sus propósitos. A veces, ¿cierto?, estamos predicando, pero viene la oposición y entonces nos desanimamos, entonces dejamos de predicar. No, Pablo seguía sabiendo que Dios tenía
propósitos en lo que estaba aconteciendo. A veces nosotros pedimos a Dios ser más santos, ¿cierto? Son nuestras oraciones quizás diarias. Señor, quiero ser más entregado a ti, quiero ser más santo, ¿cierto? Quiero que saques lo malo de mi vida, poder entregar todo mi ser completamente a ti, poder servirte mejor, sin obstáculos, ¿cierto? Pero a veces viene la prueba, esa es nuestra oración, viene la prueba, viene la tribulación y no entendemos que de esa forma Dios está contentando nuestra oración. Dios nos está poniendo al fuego para que seamos purificados. Pero no entendemos. Oramos, pero luego no entendemos que nosotros fuimos los que estábamos pidiendo que Dios nos santificara. Hermanos, Pablo era un hombre que entendía la soberanía de Dios en las situaciones difíciles de su vida. Él entendía que Dios tenía esas cosas bajo control. Nos vemos a un Pablo quejándose. Nos vemos a un Pablo llorando ahí. Sino diciendo, hermanos, no lloren, yo estoy dispuesto no solo a sufrir, no solo a ser atado, sino a dar mi vida por Cristo. Ahora, esto no nos dice que Pablo era un superhombre, él también sufría por cada situación, también dice la Escritura que él sufrió persecuciones, cárceles, pero también, hermanos, uno de los sufrimientos de Pablo es que tuvo que lidiar con los problemas que en algunas iglesias surgían. Algunas iglesias se desviaban, como los Gálatas. Algunas iglesias, ¿cierto?, se mundanalizaron como los corintios. Iglesias inmaduras. Y que muchas veces los corintios cuestionaron la autoridad de Pablo. Si estuviera Pablo aquí, ¿cierto?, con nosotros, hoy sería el tremendo anuncio, ¿cierto?, el gran predicador de una gran conferencia quizás. Pero los corintios, ¿sabe qué? Desecharon, cuestionaron su autoridad. Y Pablo con eso sufrió. Lo dice en 2 Corintios, mire este texto. 2 Corintios 11, 23 al 28. Vamos a estar revisando varios pasajes, hermanos. 2 Corintios capítulo 11, versos 23 al 28. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos, mire lo que dice, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. O sea, el que estamos leyendo no es la única vez. Fueron 3 veces. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y mira lo que dice, hermanos, ahora, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Si tiene la Reina Valera del 60, vale lo mismo que yo. La preocupación por todas las iglesias. O sea, a pesar de todo lo que sufrió, de todos los azotes, además, la preocupación por todas las iglesias. Si usted lee las cartas de Pablo a las iglesias, usted va a encontrar casi en cada carta, si no me equivoco, Pablo diciendo cómo él oraba por cada uno de los hermanos, por cada una de las iglesias. La preocupación que él tenía por ellos. Imagínense, hermano, todo ese peso, toda esa aflicción. Pero aún así vemos un Pablo lleno de gozo, lleno de fe. Y nosotros a veces desanimados por cualquier cosa. ¿Cierto? Pero ¿sabe cuál era el consuelo de Pablo en los momentos difíciles, hermanos, de su vida y ministerio? Primero, uno de los consuelos de Pablo durante estos momentos difíciles era saber que lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios. Qué precioso es poder entender la soberanía de Dios, hermano. Entender que cuando, a pesar de que está difícil la cosa, de que estamos sufriendo, por donde nosotros vamos, por donde nosotros estamos caminando, eso es la voluntad de Dios. Estamos yendo por el camino correcto. Eso es maravilloso. Eso es un consuelo a nuestro corazón. Y era un consuelo al corazón de Pablo. El segundo consuelo era estar con los hermanos. Siempre que Pablo podía ver hermanos, eso era un consuelo para su corazón. Hermanos, qué importante es el apoyarnos los unos a los otros en los momentos difíciles.
estar ahí. Una palabra de aliento, una exhortación, una palabra de ánimo. Es tan importante, hermanos míos. Es tan reconfortante poder tener comunión, ¿cierto? Saber hermanos que están orando por ti. Que hermanos te digan, hermano, estoy orando por ti. ¡Wow! Eso es maravilloso. Saber que hay hermanos que me aman y se preocupan también por mi situación, o que yo estoy preocupado también por la situación de otros hermanos. Mire Hechos 27, el texto que leímos, verso 21 al 25. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, Pablo les había advertido que iba a ser peligroso, pero no le hicieron caso, prefirieron hacer caso a la experiencia, ¿cierto?, del piloto de la nave y no a aquel que estaba con el Señor. Verso 22. Pero ahora os exhorto, dice Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Un consuelo a su corazón, saber que estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pablo sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Mira, capítulo 27, el segundo consuelo de Pablo, el estar con hermanos. Verso 3 ahora del capítulo 27. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Capítulo 28, verso 15. Ya Pablo llega a Roma. Hermanos, imagínense toda esta aflicción que pensaron que iban a morir, ¿cierto? Ahí ya llega, pone los pies en tierra y es un descanso, ¿cierto? Pero ¿qué lo consuela al llegar ahí a Roma? Capítulo 28, verso 15. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y miren lo que dice ahora. Y al verlos, ¿qué dice, hermanos? Pablo dio gracias a Dios. ¿Y qué dice? Y cobró aliento. Ve que no era un superhombre, él necesitaba de la comunión, al igual que todos nosotros. Hermanos, tú y yo no somos superhombres. Necesitamos de las oraciones de los hermanos. Necesitamos del consuelo. Necesitamos de la comunión. Es por eso que no nos quedamos en casa, ¿cierto?, viendo en la internet. Ahora todos se pueden transmitir en vivo los cultos, ¿cierto? Se ocupa mucho. Pero no nos quedamos en casa viendo en la internet, a menos que estemos enfermos o algún problema. ¿Por qué? Porque necesitamos de la comunión, hermano. No solamente de la palabra, que es muy importante, sino también de la comunión unos con otros. De alentarnos unos a otros. Sobre todo en los momentos de aflicción. En Colosenses, al final de la carta, Pablo menciona, cuando está dando la salutación final, menciona a Aristarco, a Marcos y a un Jesús llamado Justo, que dice él que para mí han sido un consuelo. O sea, habían hermanos que servían, ayudaban a Pablo, le colaboraban y que habían sido un consuelo también en los momentos de aflicción. Y usted sabe dónde se escribió Colosenses, ¿cierto? Desde la cárcel. Entonces, a pesar de todo este sufrimiento, hermanos, es admirable el trabajo de Pablo, el esfuerzo, el valor para hacer luz a otros, para ser de testimonio y aún seguir anunciando el evangelio a pesar de las dificultades. Vemos que ahí él está dando aliento. En el versículo 33 en adelante, él dice, cobren ánimo, exhortó a que todos comiesen, tomó los alimentos, dio gracias a Dios ahí públicamente como testimonio. Lo más probable es que haya predicado el evangelio ahí a muchos, porque eso lo vemos durante todo el libro de los Hechos, Pablo predicando. Entonces llegan a una isla después del naufragio que se llama Malta. Probablemente Pablo ahí también anunció el evangelio de Jesús. Recuerde que su propósito era anunciar el evangelio. Él decía, de ningún caso, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. En 2 Timoteo, yo lo voy a leer este texto, capítulo 2, versos 8 y 9. 2 Timoteo 2, 8 y 9. Pablo dice a Timoteo ahí, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Miren lo que dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero miren lo que dice,
mas la palabra de Dios no está presa. O sea, Pablo podía ser apresado, pero la palabra de Dios no. Él seguía predicando donde estuviera. Porque ahí habían almas, habían presos. En Filipo había un carcelero que tenía necesidad. A Pablo le importaba que que la palabra de Dios sea predicada. Que la palabra de Dios corra, dice en otro texto. Oren por mí para que la palabra de Dios corra. Hermanos, ¿cuántos hombres eran en el barco? 276 con Pablo. Muchísimas personas. Y sabe que muchos historiadores y comentaristas dicen que hombres sin esperanza habían en ese barco, hombres que iban directo a la muerte. La mayoría de esos prisioneros eran delincuentes, ¿cierto? Y muchos de esos hombres iban para ser sacrificados en Roma. O sea, ellos iban rumbo a la muerte. Muchos de ellos iban a ser ocupados como gladiadores en el circo romano y ser comidos por las fieras. Ese era su destino. Imagínense, hombres sin esperanza recibieron esperanza porque un hombre dispuesto en la aflicción a servir a Dios y a predicar la palabra, ¿cierto? Estaba ahí, predicando. Porque Pablo estaba dispuesto a hacerlo. Y quizás era la última vez que ellos iban a escuchar el Evangelio. La última vez que iban a escuchar la palabra de Dios. Y Pablo estaba ahí dando testimonio de la fe. Todos los demás iban a ser sacrificados. Entonces, hermanos, en este primer encarcelamiento de Pablo en Roma, él llega a Roma, es encarcelado. Pablo escribió lo que nosotros conocemos como esas maravillosas cartas de la prisión. Pablo escribió algunas cartas ahí. Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron las 4 cartas que Pablo escribió después de este viaje, de este naufragio, y fue encarcelado ahí en una casa alquilada en Roma. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cuando usted las lea, vaya entendiendo ahí, pensando que Pablo estaba preso, para que usted entienda todo el contexto de esas cartas. Yo voy a leer 3 versículos de esas cartas. Efesios 6, 18 al 20. Efesios fue escrita aquí en este encarcelamiento. Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, oren por favor, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Estaba preso. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo nos dice: hermanos, oren por mí, por favor, porque quiero salir pronto de aquí. No quiero estar más preso. No, dice: porque yo soy embajador en cadenas, estoy preso, pero estoy predicando la palabra, para que con denuedo, con valor, hermano, hable como debo hablar. Para que yo pueda predicar la palabra de Dios como debe ser predicada. Porque, hermano, para predicar fielmente el mensaje de la palabra de Dios a la gente necesitada, debemos tener valor. Se necesita valor para predicar fielmente el Evangelio, para comunicar las verdades de Cristo. Mire Filipenses, capítulo 1, verso 12, escrito aquí en la prisión también. Pablo dice, Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ya sabemos lo que le ha sucedido desde el capítulo 20 en adelante: azotes, cárceles, dar explicaciones, ¿cierto? Naufragio y ahora encarcelado en Roma. Las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del Evangelio. Miren lo que dice Pablo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, los hermanos, al ver el ejemplo de Pablo, habían cobrado valor, hermanos, para predicar sin temor la palabra. Hermanos, cuando la historia de la iglesia lo vemos, sobre todo en los primeros siglos. Cuando los cristianos eran perseguidos, hermanos, cuando los cristianos eran muertos, más se reproducían. Hay testimonios en algunos libros, como el Mártir de las Catacumbas y otros, donde nos decía, mientras un cristiano decía como testimonio, mientras más nos persiguen, nos reproducimos como la arena. ¿Sabe? Cuando la iglesia ha dejado de ser perseguida, ha sido un daño para la iglesia, porque ha echado raíz en este mundo, se ha mundanalizado.
Pero Pablo dice, al ver mis prisiones, muchos se atreven más a hablar la palabra sin temor. Hermano, en ese tiempo había que tener temor porque costaba tu vida. En el libro El mártir de las catacumbas, yo se lo recomiendo, un precioso libro de la historia de la iglesia y de los cristianos en las catacumbas en Roma en los primeros siglos. Dice ahí el escritor anónimo, dice que ellos vivían, hablando de los cristianos que morían ahí en la arena del circo romano, ellos vivían en los tiempos donde ser cristiano te costaba la vida. Eso, wow, me quebranta el corazón. Nosotros vivimos en tiempos donde ser cristiano, hermano, es fácil. Cualquiera puede serlo. Pero ellos vivían en los tiempos donde ser cristiano les costaba la vida. ¿Qué pasaría, hermano, si viniera persecución hoy en nuestro país, en el mundo? Y ser cristiano, ¿cierto?, te costará la vida o cárcel. ¿Estarías dispuesto tú a servir a Dios y a sentir gozo a pesar de esas aflicciones que tú puedas vivir? No, pues a veces nos duele la cabeza, hermano, y nos estamos quejando. Colosenses 4, verso 3, Pablo escribiendo aquí encarcelado. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. No nos abra puerta para salir de la cárcel, no abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Esa era la oración que pedía Pablo. Hermanos, necesito sus oraciones, pero no para salir de la cárcel, porque sé que es el propósito de Dios, por ahora, porque Él iba a salir pronto, sino para hablar como debo hablar, para predicar como debo predicar la palabra. Han sido tus últimas oraciones: Señor, dame ese valor, dame ese denuedo para poder predicar la palabra como debo hacerlo, aunque eso me cueste, aunque eso traiga burla quizás en la universidad, en el trabajo, en el colegio, aunque eso traiga oposición. Señor, dame ese valor. A veces pedimos para que nos vaya bien nomás, pero no para predicar y hablar como debemos hablar la palabra de Dios. Hermanos, tremendas palabras de un hombre que estaba en la cárcel. Pablo aprovechó todo esto para ir a Roma, para predicar el evangelio de Jesucristo, porque sabía que ese era su principal ministerio. Él sabía que ese era su principal propósito. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos? Mire, vaya al final del libro, capítulo 28, versículos 30 y 31. Vamos a ir más rápido, estoy cerca del tiempo. Hechos capítulo 27, versículo 30 y 31 dice: y permaneció Pablo 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque cuando un hombre y una mujer están dispuestos a predicar la palabra de Dios, créanme, Dios le va a abrir puertas, hermanos, para predicar el evangelio. Y ore por eso. A veces yo le pido al Señor: Señor, ábreme puertas para poder predicarle a alguien, para que se me cruce alguien, me pregunte algo y poder predicar la palabra de Dios, hermano. Debemos sentirlo como un gran privilegio, un gran honor que Dios nos ha dado, poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Hermano, si tú no lo haces, otro lo va a hacer, no lo dudes. Tú y yo no somos indispensables, nadie es indispensable, pero Dios te ha dado la oportunidad y el privilegio de poder predicar. Hazlo aún en medio de la aflicción, hazlo aún en medio de la tempestad. La pregunta es: ¿tenemos esa pasión, hermanos, por predicar la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a sufrir aflicciones, tribulaciones, lo que venga, por la causa de Cristo? Quizás tú dices: pero yo no estoy pasando tribulaciones, yo estoy tranquilo, cómodo. Bueno, lo más probable, hermano, es que no estamos recibiendo quizás ni siquiera oposición, porque no estamos haciendo nada, porque no estamos predicando, estamos tan cómodos y tan tranquilos así, que nos gusta estar así. Y está bien, yo no te digo tú anda afuera a buscar tribulaciones. No debemos buscarlas. Pero sí debemos a veces salir un poco de nuestra comodidad y comenzar a hacer algo, hermano. Comenzar a predicar. Y créame, de repente va a recibir oposición. De repente van a venir tribulaciones. Y ahí en prisión Pablo trabajó con la misma fuerza que trabajó cuando estaba libre. Estaba preso, pero estaba predicando con la misma pasión que cuando estaba haciendo sus viajes misioneros por diversos lugares. Entonces, hermanos, Pablo, para ir terminando ya, era un hombre que tenía su confianza en el Señor.
El texto nos muestra que a pesar de las tempestades, a pesar de que lo golpearon, él permaneció confiando en Dios. Él puso toda su confianza y toda su fe en Dios al decir: quédense en la nave, no se vayan. Algunos querían salir, ¿cierto? En los esquifes, ¿cierto? Los pequeños barcos ahí, en los pequeños botes que hay en los grandes barcos. Querían huir, porque el barco se iba a hundir en cualquier momento. Pero Pablo pone su confianza en Dios al decir: si se quedan aquí, ustedes se van a salvar. Entonces los otros le hicieron caso a Pablo, porque si se van, no van a poder salvarse. Hermano, hay que tener fe en Dios para decir eso, porque pareciera que el lugar menos esperanzador era la nave. Pero él puso su confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo había dicho. Así nosotros debemos poner nuestra confianza en lo que Dios nos dice en su palabra, hermano. Porque la palabra de Dios es verdad. Su palabra es verdad. Este hombre es un hombre lleno de fe en Dios. Hermanos, para cerrar, Pablo dice 3 cosas muy importantes. Mire, verso 21. No, verso 22. Del capítulo 27. Esto es maravilloso verlo aquí. Dice Hechos 27, 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mire lo que dice ahora. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Y qué dice ahora? De quien soy y a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. 3 cosas importantes. Pablo dice que pertenece a Dios, de quien soy, que sirve a Dios, a quien sirvo, y que confía en Dios, porque yo confío en Dios. Pablo pertenece a Dios, Pablo sirve a Dios, Pablo confía en Dios. Así también nosotros, hermanos, somos de Dios. Él puede hacer de nuestra vida lo que Él quiera. Si Él quiere enviarnos aflicciones, lo va a hacer y debemos recibirla con gozo. Si Él nos envía una enfermedad, hermano, bueno, gócese, que Dios tiene un plan para usted en eso. Pero dejemos de quejarnos. A veces vivimos la vida cristiana quejándonos, hermano, sin contentamiento, sin gozo. Y miremos más a nuestro alrededor, miremos las bendiciones que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado salvación y tú dices: es lo único que tengo, quizás lo demás todo es problema. Bueno, hermano, gózate, porque es lo más grande que tú puedes haber recibido, el tesoro más grande que puedes haber encontrado. Algo que no merecías, tú merecías algo mucho peor, la condenación, el infierno. Pero Dios te ha rescatado por gracia. Y debe estar agradecido del Señor por eso. Y Pablo dice: del Dios de quien soy, a quien sirvo y en el cual confío. Entonces, a veces la vida, hermanos, es una tormenta que escapa de nuestro control, pero debemos vivir confiando en Dios. Recuerde que el viento y el mar le obedecen. Los mismos discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él tiene que tomar el timón de nuestra vida. Él nos debe dirigir donde Él quiere. Y a veces nos dirige de una forma que no entendemos. ¿Por qué estoy viviendo situaciones difíciles? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué estas aflicciones? Bueno, Dios dirigiendo mi vida para cumplir sus propósitos en mí. Quisiera terminar diciéndote, hermano, que cuando tengas dificultades, cuando estés en tribulaciones, cuando estés en aflicciones, en oposiciones, recuerda el Evangelio. Recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Recuerda lo maravilloso que fue el ejemplo de ese gran siervo sufriente ahí en la cruz. Dice Pedro que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo
de vuestras almas. Isaías 53, ese tremendo texto de la palabra de Dios, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso fue lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Hermanos, tú puedes sentir paz y gozo en medio de la aflicción, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios por eso. Y aprendamos a vivir con gozo, hermanos, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Pablo es uno de los ejemplos de que la vida cristiana no siempre es color de rosas, sino que a veces hay tribulaciones, hay problemas, pero podemos permanecer gozosos y esperanzados, puesta la mirada en el galardón. Me gusta como Hebreos 11 lo menciona de Moisés. Dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, teniendo por mayor riquezas, Moisés, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y después dice, eso es precioso. ¿Por qué lo hizo? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Así debemos sostenernos, hermanos, en medio de los problemas y en medio de la dificultad. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por poder compartirla con mis hermanos, Señor, aquí. Te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa iglesia. Bendícela, Señor, guárdala. Guarda a nuestra iglesia también, Señor, en San Fernando. Y Padre, que tu palabra pueda ser predicada con verdad, Señor, también en ese lugar. Gracias, Padre, por este tiempo. Y gracias, Señor, por las tribulaciones que muchas veces vivimos, Padre, y que muchas veces no esperamos, pero que sabemos que son para tu gloria y para que Cristo sea formado en nosotros. Te alabamos por ello y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.